Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro programa Mentes de Negocio by INEF, tu programa en donde discutimos los temas más relevantes en el mundo de los negocios, temas innovadores, temas de cultura corporativa y esta vez temas de tecnología e innovación. En esta ocasión tenemos la presencia de José Méndez, especialista en ciberseguridad y tecnología. En un mundo globalizado e innovador, la tecnología es un aspecto clave, tanto para las empresas familiares y no familiares, y la ciberseguridad es un aspecto que no se puede quedar afuera. Para tomarla en cuenta dentro de la empresa familiar, hay diferentes protocolos que ya los discutiremos más adelante de cómo acabar con esta de manera correcta en la empresa. Asimismo, en las empresas que no son familiares, la ciberseguridad sigue siendo un pilar importante. En tiempos recientes, la ciberseguridad es muchísimo más importante debido, 1, a la inteligencia artificial, 2, a la tecnología que se debe implementar en todas las organizaciones y 3, en la automatización de los procesos internos y externos de las empresas. La información delicada de tu empresa no es algo fácil y no es algo que queremos que se destituya de esta. Es por esto que la ciberseguridad debe tomarse en cuenta, no solamente como algo de valor agregado, sino que también como algo fundamental dentro de tu organización. Quédate con nosotros para saber más sobre este tema en nuestro programa Mentes de Negocio. Qué bueno verlos nuevamente, qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a la sección de entrevistas de Mente de Negocios. Mentes de Negocios es un programa que ya pasamos nuestros 10 primeros episodios y como tú lo has visto, hemos recibido, así como personas como tú, llamadas, nos han escrito, nos han preguntado, nos han dicho que les ha gustado el contenido y hemos tenido pues, la bendición de tener personalidades en este programa que han aportado conocimiento, entendimiento, temas que son útiles en la aplicación de todo empresario, ya sea que eres fundador, si eres director de una empresa, si eres un ejecutivo trabajando para una empresa familiar o si eres un profesional trabajando para una empresa, una sociedad anónima o un grupo mucho más grande, un consorcio. Para todos ustedes, la información que nosotros trasladamos acá, nuestra misión es cabalmente enriquecer esa opinión para que ustedes puedan ser mejores cada día. Hoy no va a ser diferente. Tenemos con nosotros una persona, un profesional, un empresario fabuloso. Hemos estado conversando con él fuera de cámara y definitivamente prepárense, tengan donde anotar, graben este programa porque les va a ser de mucha utilidad. Hoy tenemos con nosotros un tema de ciberseguridad y me gustaría dar la bienvenida a José Méndez. José, ¿cómo estás? Hola, un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un plato muy especial, como lo estaba diciendo, o lo estaba pensando, es que tenemos información sobre tecnología, innovación, sí, y vamos a estar haciendo mucho involucramiento sobre el tema de ciberseguridad. Yo sé que traes muchos datos para compartirnos, así que vamos a esperar tener un excelente momento contigo aquí. Excelente, excelente. Gracias, Juanfer. Gracias por la invitación. Y claro que sí, esperamos ahí construir una velada ya interesante, importante, que pueda aportarte a nuestra audiencia y que en la cual podamos construir en ese proceso de desarrollo profesional de cada uno de nosotros. Contanos, si querés, un poquito de qué es ciberseguridad, quién es José Méndez, qué haces, cuéntanos un poquito. Excelente, excelente. Gracias, Juanfer. Pues, como bien decías, soy ejecutivo alrededor del tema de ciberseguridad. Ha sido parte de mi recorrer, te diría, en los últimos 15 años. 15 años, es decir, se tomó desde una época regularmente inicial, porque el tema de la ciberseguridad, digamos, es más antiguo de lo que nosotros creemos. El tema de la ciberseguridad, al final, se trata de generar confianza. Confianza en este tema específico, en temas tecnológicos, pero al final es habilitar confianza. Y el tema de la confianza es un tema universal. Universal, entonces digamos de que ha sido parte de la ruta que se ha recorrido y digamos hoy en día es muy dinámico, muy dinámico. Por darte un dato tirado al aire, en temas de ciberseguridad, el costo del cibercrimen para este año está calculado que va a alcanzar 10.5 trillones de dólares. 10.5 trillones, es una barbaridad. Es una barbaridad.
lo convierte en la industria criminal más grande del mundo. Oh, wow. La industria criminal más grande del mundo. El narcotráfico, según algunas estadísticas disponibles, alcanza un volumen en el caso más optimista en términos monetarios, de $1 trillón. Aquí estamos hablando de 10 trillones de dólares. Solo para tener un poquito de referencia numérica, y ese es un complejo y no nos vamos a meter a esa discusión de que si es 1 millardo, si es 1 billón, vamos a tomar bases tal vez norteamericanas al respecto. Norteamericanas, correcto. $1 millón, el siguiente nivel es 1 millón de millones de dólares, que en Norteamérica se le llaman billón. Billón, sí. Y 1 millón de billones de dólares es 1 trillón. Es 1 trillón. Va. Y para dar un poquito de referencia, y esto me voló la mente cuando lo pudimos hacer, 1 billón, si tú, empresario o cualquier persona, te gastas $100,000 al mes, te lo gastas, no los inviertes, te lo gastas, $100,000 al mes, te toman más de 880 años para gastarte 1 billón. Sí. O sea, 880 años a $100,000 mensuales para gastarte 1 billón. Imagínate 1 millón de billones y ahora esta industria de cibercrimen va a costarle al mundo 3 trillones. 10 trillones. 10 trillones. No, es ridículo. 10 trillones. Yo creo que van a producir dinero solo para pagarle al cibercrimen. Fabuloso. Entonces, sí. Y esos números, estas cifras son muy interesantes. Normalmente, el público en general ha escuchado del cibercrimen cuando secuestran un país o cuando secuestran una empresa. Sí. Cuando secuestran a una entidad, ¿verdad? Y para liberar a la entidad le piden un rescate. Sí. Entonces ese es uno de los ciber. Pero también y tú nos vas a explicar, porque eso es el conocimiento general que tengo yo. Claro que sí. Existió en una ocasión, hace unos 4 o 5 años atrás, un problema en donde las tarjetas de crédito fueron penetradas, llamemos así, el sistema. Yo fui uno de esos casos, estaba viajando en Estados Unidos, y cuando regreso a Guatemala, mi banco me dice, le tenemos que cambiar sus tarjetas, porque usted las usó en una tienda conocida, y en esa época le estaban clonando. Sí, más que clonándole, sí, la clonaban porque les sacaron, o sea, fue billonario, y estaba, creo que fue en Rusia, una parte así donde lo estaban haciendo. ¿Esto también se categoriza como cibercrimen? Claro. Okay. Sí, mira, el cibercrimen es todo aquello que genera y perpetra un daño a través de canales digitales. Okay. A través de canales digitales. Y eso es supremamente importante, te diría yo, hoy en día, porque el mundo está cambiando. Por darte también otra cifra ahí sobre la mesa, el Web Economical Forum estima de que hay un concepto por ahí que se llama supremacía digital. Y la supremacía digital de lo que trata es de ese momento o ese punto en donde el Producto Interno Bruto global va a venir más de canales digitales que de los canales tradicionales. Wow. Y ese momento, esa supremacía digital ya se está alcanzando. ¿Qué quiere decir eso? Que la cancha de juego está cambiando. Si la cancha de juego antes era poner un oficial de seguridad a la puerta de una tienda para prevenir que ingresaran y perpetraran un acto delincuencial en tu negocio, cuando los canales sean más digitales que tradicionales, va a cambiar el juego. Entonces es necesario entender cómo nosotros podemos hacer negocios sin entrar en un freak, por supuesto, sin entrar en un nerviosismo muy fuerte, pero de manera segura. Claro. De manera segura, de manera confiable. ¿Sí? Si tú eres una empresa, por ejemplo, que está apostándole a vender cosas en líneas, ¿cómo puedes tú brindar elementos de seguridad que permitan ese elemento de confianza y de que tus clientes sepan que hacer negocios contigo es confiable y que puedes seguir creciendo y escalando en esa línea? O por el contrario, que esa confianza se quiebre y se traiga por abajo toda tu planeación, toda tu inversión, tu visión, lo que cuesta el desarrollo, digamos, de una organización. Entonces, esa supremacía digital, ese concepto que plantea el Web Economical Forum alrededor de cómo están cambiando los canales de transacciones, es muy importante y está siendo muy incisivo hoy en día. Y me imagino que cuando tú hablas de esto, yo soy mercadólogo de profesión y ya no ejerzo el mercadeo como tal porque el mundo ha cambiado mucho. O sea, yo soy todavía desde la vieja guardia. Entonces yo trabajaba con
agencias de publicidad, medios tradicionales. Y hoy por hoy la intención del mercadeo, a mi parecer, ha cambiado. Buscaban no el dinero que se lograba a través de una transacción, sino que lograban seguidores, crecer bases, y estoy hablando de temas digitales. Sí. Pero entiendo que a partir del 2020 se acelera el proceso comercial en línea. A partir de COVID, cuando nos encierran a todos, y Guatemala, entiendo que se fue de un 60-40% de uso de canales digitales para comercializar a un 90%, un 97%. Era lo que había. Era lo que había. Era lo que había. O sea, es lo y Estados Unidos, entiendo que no por COVID, sino que el 97% de las empresas tienen sus canales de comerciales en línea. Lo que te estoy diciendo es lo que tú hablas. Hoy por hoy la supremacía digital, el hacer negocios en línea, ya, y lo estoy hablando como mercadólogo, ya regresa al mercadeo tradicional, porque ahora sí, todo lo que yo hago digitalmente tiene que explotar o terminar en un proceso de intercambio comercial en donde hay dinero por servicios, servicios por dinero, productos por servicios y dinero, en donde hay un intercambio comercialmente, digitalmente, en donde yo meto al sistema digital un número de tarjeta de crédito y estoy esperando que se respete mi tarjeta, que nadie penetre. O asumiéndolo, que es confianza. Sí. Entonces yo creería, y yo se lo estoy traduciendo a palabras coloquiales, lo que tú conoces, que esto es como cuando tú tienes una casa y hay ladrones que se quieren entrar a tu casa, pero cuando ven una señal afuera que dice, esta casa es protegida por este sistema de seguridad, Estados Unidos lo hace mucho, entonces tienen esos rotulitos afuera, pues no te vas a meter. Me imagino que tener un programa de ciberseguridad también es necesario mencionar que estás cubierto por las ciberseguridad. Ver que no es tan fácil irrumpir en este proceso. Sí, cambia un poquito. A ver. Sí es así, pero tiene como una denotación, porque en términos de ciberseguridad, en realidad, el exponer cómo tú estructuras tus estrategias de defensa, lo mejor es que sean lo más privado posible. Claro, o sea, que realmente no solo no puedan penetrar, punto. Exactamente, exactamente. Okay. Pero en definitiva sí es importante, digamos, a nivel organización, cuando una organización está pensando o está preocupada por el tema de la ciberseguridad. Ajá. Porque existen, digamos, en la pirámide de las organizaciones, las empresas medianas altas, medianas bajas. Yo te diría que mediano alto tienen un dominio ya de esa conversación y saben cómo estructurarse. Okay. Pero de medio hacia abajo, esa conversación aún es muy prematura, aún y cuando no es una ciencia nueva, pero digamos es muy prematura. Entonces, yo te diría que en ese contexto, lo que nosotros, o lo que yo podría, digamos, opinar ahí es primero no entrar en pánico, ¿verdad? El objetivo de un negocio es hacer negocio, crear flujo de efectivo, expansión. En efecto, hay que ser conscientes, y yo te diría que ese es el primer paso para una organización. Entender en dónde estoy parado. No creer que no te va a pasar. No creer que no, sí. No creer que no te va a pasar. Te puede pasar. No creer que no, sí. Mira, hoy en día es muy claro de que las organizaciones, nuevamente cayendo a ese contexto de medio hacia arriba, tienen controles que les apoyan en su día a día. Pero de la media para abajo, a veces es más vulnerable. No hay tanto control. Estás tocando un tema muy importante, porque el no saber me hace caer en conclusiones que no son necesariamente verdaderas. O sea, yo no sé la verdad, entonces no puedo asumir. Sí. Entonces, hemos oído en las noticias los grandes bancos, los países, los hospitales, las grandes cadenas de tarjetas de crédito que han sufrido de cibercrimen. Pero, ¿qué pasa con la empresa pequeña? ¿Cuáles son los elementos más críticos que la pequeña empresa y la mediana empresa puede sufrir? Aquella que dice, yo no soy grande, no me van a atacar. ¿Cuáles crees que son situaciones que se están exponiendo cada vez más ante el cibercrimen para este grupo de empresas que muchos de ellos nos están viendo en televisión? Claro que sí. Mira, vamos a generar algunas barras para ir generando figuras. Entonces, si hablamos de una empresa de 1 a 5 empleados, incluyendo un solo empleado, ese emprendedor
que está iniciando un proyecto debe de diseñar un producto que sea diferenciado y que entregue un valor al mercado y que le permita comenzar esa dinámica de crecimiento. Correcto. Eso está envuelto en mucha propiedad intelectual que él mismo está plasmando en sus documentos, en las herramientas digitales que él esté utilizando para poder hacer ese desarrollo estratégico. Entonces, lo primero es ser consciente de hasta dónde puedo tolerar. Es decir, puedo tolerar de que esté, por ejemplo, una seguridad muy básica, es el antivirus. Okay. Puedo tolerar de que esté sin antivirus, de que tenga, que sea afecto a un ataque y que eso, en consecuencia, degrade la integridad de mi información o en el peor de los casos, me secuestren mi información. No lo puedo tolerar. Entonces, coloca un antivirus. Inicia colocando un antivirus. Voy a comenzar a publicar servicios para poder comercializar productos que traigo de la China. Entonces vas a colocar un servicio público. ¿Cómo lo proteges? Entonces ahí entra lo que tú nos compartes de que no hay que asumir de que voy a colocar mi tienda en línea y no va a pasar nada. Es importante nuevamente que seamos conscientes que si estamos entrando a una cancha digital, tengo que poner a un guardia por lo menos. Este guardia debería de colocarse basado en tu entendimiento de en dónde estás parado y hacia dónde vas. Si voy con la tienda digital ahorita, pues ahí voy. Si luego voy a publicar más servicios, entonces me planifico y comienzo a planificar basado en el entendimiento de en dónde estoy yo parado, cuáles son mis activos. La computadora, mis servicios en alguna marca de repositorio en el internet. Voy a comenzar a crecer y voy a tener 2 o 3 colaboradores más a los que les voy a compartir mi propiedad intelectual, cómo yo aseguro ese flujo de información. Porque aunque seas un emprendimiento de 1 a 5, esa propiedad intelectual que vas a compartir sigue siendo parte de la propiedad de tu empresa. Claro. Y aunque tu colaborador tenga acceso, debe ser responsable en manejarla. Correcto. Entonces debes de comenzar a crear esa cultura. Para mí ese es uno de los retos más importantes. Sí. Eso que tú estás diciendo lo hemos visto, yo lo he visto y lo he escuchado en proyectos con empresas con las que he estado participando. Una de ellas, una empresa en el ambiente financiero, que tenía reglas para que sus colaboradores pudieran usar la información. Tenían sistemas en donde no tenían accesos y la ciberseguridad que les asignaron era una llamada o una notificación al centro de control de toda la red de las computadoras de que alguien estaba metiendo un dispositivo para bajar información al dispositivo. O sea, para descargarla. Descargar la información. Eso es parte de la ciberseguridad, me imagino yo. Es correcto, es correcto. Mira, hay una estrategia, te diría yo, es un proceso dentro del tema de ciberseguridad que se llama, que ha comenzado a madurar de unos 8 o 10 años hacia acá, que se llama cero confianza. Cero confianza. Cero confianza. Cero trust. Sí. Lo platicábamos con algunos colegas y llegábamos incluso al chiste de que los billetes de los Estados Unidos y las monedas dice "In God we trust". Sí, pues. En Dios confiamos. Todo lo demás, Pagan en efectivo. proceso. Sí, claro. Proceso y control. Aún así, aunque seamos familiares, aunque seamos los mejores amigos, no es un tema de desconfianza, es un tema de definir reglas que nos van a servir para crecer de manera ordenada, sin vergüenzas, porque a veces nos da un poco no sé si la palabra adecuada sea ahí vergüenza, Juanfer, pero digamos nos da un poco de tema de pena. Mira, es que vamos a poner controles de que la información va a estar clasificada. Pero no se trata de ti. No se trata de ti. Correcto. Sí. Fíjate que lo que ustedes acaban de escuchar, y me encanta lo que acabas de decir, porque estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de temas y de ambientes tecnológicos, estamos hablando de innovación, pero eso que tú acabas de decir aplica para un concepto a nivel empresa que se llama gobernabilidad, no se llama gobierno corporativo, no lo confundamos. La gobernabilidad son las reglas políticas, los procesos y procedimientos que hacen que la administración pueda darse en una empresa, no por una persona, por cualquier persona, no es el fundador el que lo hizo. Cuando tú dejas la gobernabilidad claramente establecida, qué sí se puede, qué no se puede, en temas de ciberseguridad, qué accesos puedes tener, qué protocolos tienes que pasar, qué sí puedes bajar, qué no puedes bajar, qué puedes tocar. Eso es parte de la cultura empresarial. Todas esas son palabras que nos hemos escuchado por todos lados.
Cultura, hábitos y costumbres. Hábitos y costumbres son acciones que vienen de pensamientos, valores y principios. Y valores y principios mueven creencias. Entonces, en una empresa creen que debe de hacer así, lo tienes que validar en el tema tecnológico. Esta es la gobernabilidad de la tecnología, así la tienes que usar. Y eso me encanta porque al final del día, la tecnología y la ciberseguridad se pega a la cultura empresarial. Sí, definitivamente. Y Es si una no tienes, triada. y si no tienes cultura empresarial, muy difícilmente vas a tener una buena ciberseguridad. Sí. Porque no se trata de contratarte a ti, empresa, y hazme la ciberseguridad. Se trata de que yo siga los protocolos que tú estableciste. Eso es fundamental. Eso es fundamental. La ciberseguridad, eso es un punto muy importante. La ciberseguridad es responsabilidad de todos. La ciberseguridad no es responsabilidad de alguien que está en un departamento llamado tecnología, que tiene a su cargo la seguridad de la información y que es el responsable de integrar controles en la organización. Y yo como colaborador de esta organización, pues me despreocupo y comparto datos confidenciales por doquier y eso genera en realidad una brecha muy importante. Te diría que es fundamental el integrar responsabilidad. El comprender de que estamos jugando en una cancha distinta y que el tema digital es algo relevante, es algo que tenemos que cuidar. La información de la organización nos da vida. Claro. Y si soy una manzana de ese manzanal, debo de cuidar el manzano, porque si no, al final se puede secar, pueden llegar algún tipo de plaga, depredador, lo que fuese, y entonces nos quedamos sin manzanal. Entonces es importante cuidar a la organización, no solo la persona que típicamente está en ese rol, digamos. Antes de que pasemos a otro tema, que no hay muchas preguntas para ti. Una de las preguntas que te quería hacer, y tal vez nos puedes ayudar al público en general y a nosotros y a mí a entender, la diferencia entre gasto e inversión. Porque yo creo que en general he escuchado en conversaciones en donde las personas me dicen, ala, pero ¿qué gasto? Yo no soy una gran empresa, ¿para qué voy a gastar en, la palabra es muy larga, ciberseguridad? ¿Ah? Entonces, ¿para qué voy a gastar? Entonces, ¿cómo podrías diferenciar el gasto para que no se perciba como gasto, sino que se entienda como inversión? Claro. Yo creo que lo primero es definir los conceptos. Una inversión es algo que genera renta. Y entonces tenemos eso nosotros en nuestra cabeza y nos lo grabamos tanto que a veces podemos tergiversar una realidad. Y es de que el gasto, aun y cuando directamente no genere una renta, puede ser un habilitador que te permita evolucionar o desarrollar tu negocio. En este caso, la ciberseguridad típicamente, no a nivel general porque hay excepciones, pero típicamente entra dentro de un concepto de gasto. Pero yo te pondría aquí dos elementos principales. Primero, tenemos que comprender, nuevamente, que la cancha ha cambiado. Hay un estudio que sacó Microsoft hace 2 años aproximadamente, en donde ellos definían que el 98% de las amenazas se puede mitigar con higiene. Oh, wow. Con higiene. Es decir, mantener al día tus sistemas, mantener configuraciones, no a nivel configuración tecnológico como tal, sino configuraciones a nivel de buenas prácticas. Por ejemplo, un password seguro, un factor de doble autenticación que te permita validar que en realidad eres tú el que lo estás usando. Entonces, cuando tú ves ciberseguridad, en realidad te vas a encontrar con una librería y 250 soluciones de ciberseguridad. Y entonces a veces entra una confusión mental en cuanto, wow, tengo que adquirir absolutamente todo eso. Sí y no, depende de tu caso, de tu caso. Pero una organización que está iniciando con resguardar la higiene tecnológica, es decir, entender quién accede a la información, por qué accede a la información, qué recursos de monitoreo, si es que existen ya dentro de los sistemas como tal, ya tienen sistemas de monitoreo. El mismo sistema operativo puede servir para hacer temas de monitoreo. Entonces, implementar prácticas que te permitan a ti tener esa higiene te va a salvaguardar del 98% de las amenazas. 98, es un montón. Entonces, cuando comenzamos por ahí, podemos tener, digamos, un respiro al entender de que, bueno, pues no necesariamente tengo que hacer grandes inversiones. Voy a subirme sobre un componente que dijiste y fue el tema de gobierno. Sí.
el tema de gobierno es muy importante y para mí entra dentro de la higiene. ¿Qué significa gobierno, por ejemplo, en una organización de 1 a 5 empleados? Correcto. Significa entender cómo va a ser la política de uso de los recursos corporativos. La escribo en un papel, la digitalizo o inclusive utilizo motores de inteligencia artificial. Perfecto. Pongo, mira, necesito desarrollar una política de gestión y uso apropiado de los recursos. Te genera una idea, tú la personalizas a tu realidad y ya tienes una política. Y el uso de la información me preocupa porque la tenemos en muchos repositorios. Necesito crear una política asociada. ¿Cuáles son las buenas prácticas relacionadas al uso de la información corporativa? Y la defines. Y los colaboradores, y luego la consensuas, la comunicas. Porque de nada sirve crearla si no la comunicas. Y la enfuerzas. Y la refuerzas trimestralmente, semestralmente, anualmente, dependiendo de... Tampoco se trata de poner más cargas operativas a la organización, pero sí de definir una línea base que sea útil para salvaguardar los activos de la organización. El manzanal. El manzanal. El manzanal. Ok, entonces, entendiendo lo que nos acabas de decir, y aquí haciendo un pequeño resumen para nuestra gente linda, hoy por hoy ya no tenemos que pensar solamente en temas de oficina, equipo, la planta con la fábrica y el equipo para producir, operarios, gerentes, líneas telefónicas, página web, vehículos, todos los costos tradicionales, sino que también tenemos que entender que hay una inversión inicial que es un capital de trabajo para garantizar que todo eso que estamos haciendo aquí se mantenga íntegro. Y eso es cabalmente temas de ciberseguridad, temas de protocolos, procesos. Me encantó que metieras AI en todo esto porque al final del día AI son motores generadores de información dirigidos por tu instrucción, el famoso prompt. Sí. Entonces, mientras mejor... te puede facilitar. Te pueden facilitar la vida y nos estamos dando cuenta de que no necesariamente son grandes inversiones, no es que tengas que traer una empresa a que te haga tu seguridad, es un tema cultural, ¿verdad? Sí. Entonces, eso nos ayuda mucho lo que nos estás diciendo, cómo lo podemos hacer y que lo tenemos que hacer parte de la cultura empresarial. Y cuando hablo de cultura empresarial, es muy difícil cuando tú eres un ejecutivo de una gran corporación. Hoy bromeábamos, bueno, hablábamos antes de que saliera al aire sobre James Bond. Yo te decía, James Bond es uno de los personajes que más me gustan, pero James Bond es una persona tan eficaz y eficiente en lo que hace porque tiene una gran organización atrás. Sí. Entonces, él solo tiene que apachar un botón y todo funciona. Y el carro vuela. Y el carro vuela, y el carro no lo compró él, se lo dieron. Sí. Y esto sucede en profesionales que hacen un salto de una vida profesional corporativa en donde es un director ejecutivo especialista a ser un empresario. Y esa es tu historia. Sí. Tú saltaste de McAfee, de GBM, de todas estas grandes empresas. Entiendo que hasta en una empresa china estuviste trabajando. Es correcto. Que es, imagínate el alcance. Y salta de esta posición, ya te dije que sos James Bond, a una posición de emprendedor. Cuéntanos tu experiencia de esa transición, porque ya como emprendedor has trabajado para gobiernos como Costa Rica, grandes corporaciones, o sea... Sí, he tenido la suerte de participar en proyectos, digamos, a nivel corporativo, desde Chile hasta México, digamos. Claro. Ha sido como que el área, incluyendo Caribe inglés y Caribe español, que tienen su cultura especial también. O sea, Lo dijiste bien. Sí. De una cultura española. Cada uno digamos, de nosotros tenemos una cultura específica y una forma de manejar las cosas no totalmente distinta, pero sí con cierto sesgo. Sí. Con cierto sesgo. Entonces... yo te diría de que ese paso hacia el desarrollo de un emprendimiento para mí fue fundamental porque me brindó estructura. Soy fiel creyente de la estructura, creo en la visión, creo en desarrollar iniciativas, creo en no cortar, digamos, el ímpetu que uno tiene para desarrollar nuevos servicios, pero también soy fiel creyente del foco para lograr establecer bases que permitan desarrollar un proyecto. De tal forma de que los esfuerzos cuando estás iniciando se pueden diluir si tú los segregas en demasiadas iniciativas. Entonces, te diría de que... tuve la oportunidad de participar en procesos muy interesantes a lo largo de mi carrera que han ido construyendo, digamos, esa visión de que la estructura es un elemento fundamental para poder dar los primeros pasos.
tuve la oportunidad de participar en una salida pública, una IPO, con el equipo de McAfee, cuando, digamos, se trasladó hacia una marca adicional, digamos, que fue dentro de esta ruta. Y en ese proceso de transición tuvimos la oportunidad de participar en el desarrollo de una misión, en el desarrollo de una visión, de los valores, que sé que a veces son temas que se toman tal vez un poco a la ligera, pero que al final van a ser tu brújula hacia dónde tú vas. La misión, por ejemplo, de Defentic es crear confianza digital. Es nuestra brújula. Todas las actividades que nosotros hacemos van dirigidas a crear confianza digital. Entonces, ese elemento es tan importante que de ahí segregas tus iniciativas. Bueno, ¿y cómo vamos a crear esa confianza digital? Bueno, existen procedimientos, existen procesos, existen controles, existen personas, existe educación. ¿En dónde vamos a participar? Y comienzas tú a segregar a ubicar tu energía y tus esfuerzos, de tal forma de que se logre generar esa atracción tan necesaria en un emprendimiento, ese cash flow. Me encanta lo que dices, y aquí otra vez va para nuestra gente linda que nos esté escuchando, yo sé, y nos está viendo. Yo trabajé por una corporación por muchos años, o sea, te pagan tus viajes, te pagan tus hospedaje y tu comida es fabuloso. Sí. Y tú traes resultados. Y te enamoras de lo que haces. Pero lo que nos acabas de decir es oro. Si tú estás pensando en independizarte como emprendedor, como empresario, tienes una idea, tienes un proyecto, es más, tienes socios que ya están listos hasta de financiar tu proceso, toma en consideración lo que acabas de escuchar. Acabamos de hablar con José y José nos dice, mi experiencia profesional me permitió ver cómo suceden las cosas dentro de una empresa y tomar eso y traerlo a mi operación ahora. La estructura que pude ver, observar y que me ayudó por muchos años, lo traje. La visión clara y puntual, los objetivos de producción y los valores y principios, valores mencionaste, de la empresa que me permiten navegar aun cuando hay niebla y está turbulento el viaje, mientras me mantenga ahí sí que alineado a esto. Y sobre todo, cuando hablaba de visión, nuestra visión como empresa es generar confianza, dijiste tú. Esa es tu empresa. Sí. ¿Cómo se llama tu empresa? Defentic. Suena muy bien. ¿En dónde te ubican? Gente aquí que te va a querer, personas que te van a querer. Nosotros estamos ubicados en Cayalá. Tenemos ahí un sitio compartido. Claro. Entonces ahí estamos iniciando. Sin embargo, info@defentic.com es, digamos, el canal digital en donde se pueden comunicar. Por este medio también. Claro, a través de Mentes de Negocios puedes escribirnos, nosotros podemos vincularnos contigo. Una pregunta que te quiero hacer y es necesario que la hagamos porque tú sabes que Mentes de Negocios es un programa generado por INEF, el Instituto de Negocios y Empresas Familiares. Sí. No estamos muy lejos, y tú lo conoces, que posiblemente el 80% o 90% de empresas que has atendido son de origen familiar, aún las grandes consorcios que representan marcas. Sí. En Guatemala, una marca de comida rápida muy conocida es representada por una familia muy conocida, ¿verdad? Entonces, tienes consorcios familiares, pero toda empresa familiar nace como tú, una empresa individual o con socios, y que la siguiente generación se va a sumar, y qué mejor que confiar con ellos. Entonces, seguramente has trabajado con ellos, y la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo has visto y cómo es para los fundadores de empresas familiares, cómo pueden ellos abordar el tema de ciberseguridad ahorita que están por incluir a la siguiente generación? ¿Cómo la empresa familiar puede tocar otro tema más cuando es tan sensible abordar temas que no se conocen en la primera generación, pero sí la segunda? Sí. Mira, lo primero creería yo es de que es importante, digamos, concientizar de que es necesario. De que si nosotros estamos, aún y cuando no tengamos servicios públicos y nuestros servicios sean consultivos internos, es necesario. Tuve la oportunidad también de participar en un incidente que tuvo una firma de auditores. Imagínate la información confidencial que puede manejar una firma de auditores. Tremendo. Aunque no tenían servicios públicos, fueron afectos a un secuestro de información. Horrible. Entonces, ¿cómo le explicas tú a tus clientes, en donde llevas todos los balances generales, estados financieros, proyectos de inversión,
que su información fue secuestrada. Entonces, aunque no tengas servicios públicos, sino que tengas únicamente servicios privados que prestes, la ciberseguridad es parte esencial de la ejecución para poder desarrollarte con confianza. Ahora, para trascender a nivel generacional, yo me soporto sobre lo que compartiste, y es gobierno. Es gobierno. Gobernanza. De la empresa. Gobernanza. ¿Por qué? Porque la gobernanza genera una línea base de entendimiento, de procesos, de políticas que vamos a seguir. Correcto. Si la siguiente generación ingresa y dice, bueno, ¿sabes qué? A mí, por favor, no me incluyas un sensor de monitoreo de datos en mi máquina porque soy el hijo del dueño. O sea, que la información hay una política. Sí, claro. Hay un sistema de gobernanza. Sí. Y sí, al final, no vas a hacer, digamos, no te vas a adscribir a esta política, se va a tener que generar un proceso de excepción y tienes que firmar el proceso de excepción. Wow, qué fabuloso. Entonces, se comienza a generar esa cultura. Lo que estamos hablando otra vez para empresarios familiares, aquí, y lo hemos dicho en este programa, cuando tú tienes una empresa familiar tienes dos instituciones, la familia y la empresa. Sí. Y esas dos instituciones son independientes y tienen personería independiente y funciones independientes. Los conflictos de empresas familiares cuando las dos se unen, que la empresa trae a la familia a bordo. Entonces aquí hay un tema muy interesante. Y no es que no la traigas a bordo, los deseos del empresario pueden ser y son los que dictan la evolución y el futuro de la empresa. Pero cuando dos, y esta lo hacíamos una pregunta en la Universidad Francisco Marroquín, que dimos una conferencia, les digo, cuando se unen dos, un conflicto entre la familia y la empresa, en donde la familia se mueve por emociones, pero la empresa se mueve por dinero, ¿quién debe de ser la que rija el problema? ¿La familia o la empresa? ¿Quién debe salir exitoso en ese conflicto? Y los muchachos decían la familia. Y yo les decía, no, la empresa. Uy, qué duro, ¿eh? Porque estás en el mundo del negocio. Sí. La empresa no se debe de meter al mundo de la familia, ni la familia se debe meter. Pero si la familia trabaja dentro del mundo, te convertiste en un puesto con responsabilidades específicas y ya no eres el hijo del dueño, eres el gerente de mercadeo, el gerente de finanzas, el director de operaciones, igual el papá. Yo haceme caso que soy tu papá, claro, pero te hago caso porque eres el director de la empresa, porque aquí estamos hablando de empresa. Entonces, es un tema muy especial. Estamos trabajando con algunas empresas en procesos de transición generacional y lo que nosotros decimos a las personas que están buscando cómo hacer la transición generacional es basen el proceso en el objetivo de la transición. Cuando tú transicionas a una empresa generacional, no es la entrega de un puesto, sino que es la continuidad de un negocio, porque pusiste la empresa para que tú y tu familia y el futuro, las futuras generaciones tengan un mejor nivel de vida, una comodidad financiera, una amplitud de movimiento, no para que tengan puestos, no le estás dejando ocupación, le estás dejando una propiedad. Y entonces el proceso para poder entregar propiedad es hacer una gobernabilidad, un gobierno claro para que cualquiera lo pueda administrar. Es un tema que tenemos que platicar, pero José, se nos acabó el tiempo, hay mucho más que hablar. Y tal vez un cierre contigo es cómo ver la oportunidad en Guatemala para los negocios de ciberseguridad. Sí, mira, yo creo que Guatemala es un país lindo, lindo y excepcional. Es decir, lindo a nivel de factores económicos. Los indicadores económicos de Guatemala son envidiables a nivel Centroamérica, inclusive a nivel Caribe. Correcto. La cultura de nuestras personas es una cultura emprendedora, arrecha, de trabajo, que es un tema cultural que no se repite en todas las latitudes. La integración de negocios de Guatemala es muy interesante. Un 60% proviene de servicios del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando hablamos de transformación, si vemos que el motor va alrededor de los servicios, vemos que la transformación digital está cambiando, vemos mucha oportunidad. Vemos muchísima oportunidad a nivel contexto económico, a nivel composición del contexto económico y a nivel cultural de nuestras personas, de nuestros chapines. Creo que hay mucha oportunidad de crecimiento. Yo le veo mucho. Veo de que es necesario informarnos. Tenemos que informarnos. Pero veo mucha oportunidad. Me encanta, gracias por tu respuesta. Yo estoy en la misma página que tú estás.
La empresa familiar en Guatemala aporta el 91% del Producto Interno Bruto. Fíjate. Ocupan, le dan trabajo al 78% de la fuerza laboral formal. Y eso quiere decir que la economía que estos generan van a ese 78% de hogares. Eso es increíble. Y la nueva generación que viene hoy por hoy viene a agregar a las empresas familiares los dos elementos que toda corporación en el mundo está buscando: tecnología e innovación. Sí. Y la ciberseguridad usa las dos: tecnología E e innovación. innovación. Así que la nueva generación viene inherente con esos conocimientos. Vamos, Muchas Juan. gracias por estar con nosotros. Te placer. vamos a tener que invitar Un placer. nuevamente. Hay mucho que platicar contigo. Claro que sí, Juan. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy tuvimos un plato muy bueno de información. Espero que la aprovechen, que la usen, que la apliquen. Es para todos. ¿Y cualquiera podría usarlo? No, tal vez aquellos que van a investigar, que van a buscar entender y traer la porción que le corresponde. Tal vez no todo hoy, pero la ciberseguridad sí es para todo empresario que quiere garantizar la integridad de sus negocios y compartir confianza con aquellos que hacen negocio con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Mentes de Negocios. Feliz día, feliz noche. Feliz noche, hasta pronto.